Buenos días, mi nombre es Jorge Randonea. Yo soy el docente encargado de esta unidad. En el marco del curso sobre control difuso de convencionalidad, en esta semana nos vamos a dedicar a analizar algunos de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos relacionado con los deberes de actuación del Estado en casos que implican a migrantes, involucran a migrantes. Comienzo esta presentación brevísima con una alusión a la bibliografía que les dejamos. Ustedes habrán visto que hay varios documentos, algunos de lectura obligatoria, otros de lectura complementaria. Los de lectura obligatoria consisten en los siguientes. Hay un informe de la Comisión Interamericana que se refiere a Estados Unidos, pero que tiene un capítulo, creo yo, pertinente para ver cuáles son algunos de los estándares, cuáles son los estándares del sistema interamericano de derechos humanos relacionados con debido proceso, con libertad personal y algunos otros estándares. Hay otros resúmenes de casos, no les iba a dejar los casos completos porque si no íbamos a rebasar ampliamente la cantidad de bibliografía que se les podría dejar, que está autorizada. Otros materiales entonces que se refieren a sentencias, a resúmenes de sentencias importantes y recientes. Una que se refiere a República Dominicana, en donde hubo una expulsión masiva de migrantes. Otra de diciembre de este año, hace un mes y medio, relacionada con solicitudes de refugiados, expulsiones. Un caso contra Bolivia, el caso Pacheco Tineo. Y una tercera que analiza algunas de las garantías que deben respetar los estados en materia de libertad personal y de condiciones de detención de migrantes. Es el caso Beris Glor contra Panamá. Hay otras lecturas complementarias que son muy largas. Una lectura que es la opinión consultiva solicitada por México sobre trabajadores migrantes, bastante interesante, que retoma unos cuantos de estos estándares que yo les menciono. Asimismo, hay una lectura que yo no se las dejé, pero que la podrían mirar eventualmente, que es la opinión consultiva 16 sobre el derecho a la información sobre asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Por último, me animo a decirle que hay otros casos que yo no les dejé, por ejemplo, que son más antiguos, como el caso Niñas Jean contra República Dominicana. Es un caso que se refiere al derecho a la nacionalidad. Muy bien, empecemos esta presentación que es muy cortita, que les comenté, explicándoles, reiterando un poco el criterio en lo que se refiere a la interpretación de normas. Ustedes saben que los instrumentos sobre los cuales los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, sobre el cual esos órganos tienen competencia, no se refieren directamente a los migrantes. Las referencias a los migrantes hay que encontrarlas indirectamente o en la jurisprudencia de estos órganos. Por tanto, al igual que lo que ocurría con pueblos indígenas y tribales, al igual que ocurre con niños, al igual que ocurre con personas con discapacidad, hay, para poder interpretar los derechos que están contenidos en los instrumentos internacionales sobre los cuales tenemos competencias, sobre los cuales tienen competencias esos órganos, es necesario acudir a otros instrumentos internacionales, como por ejemplo instrumentos universales, como sería la Convención Internacional sobre los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, ratificada en el año 90, firmada en el año 90, perdón. Otra, como podría ser la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 51, que fue bastante citada en el caso que yo les mencioné del caso Pacheco Tineo contra Bolivia. También podemos acudir a instrumentos regionales, varios de ellos, en el caso de México, todos ratificados por el Estado, sobre las convenciones sobre asilo diplomático, asilo territorial, algunas ya bastante antiguas. También se puede acudir a informes de relatores de Naciones Unidas, a jurisprudencia de otros órganos o otros tribunales internacionales de derechos humanos, incluso en el caso Pacheco Tineo lo hemos visto, a la jurisprudencia y normatividad nacional de los estados, ¿no? Que nos permite de repente construir o delinear cuáles serían algunos principios generales del derecho.
Acuérdense, todo esto entonces conformaría de alguna manera el corpus juris internacional sobre migrantes que les serviría a los órganos internacionales de derechos humanos, en estos casos a los órganos del sistema interamericano, para interpretar cada una de las normas genéricas que hay en los instrumentos americanos. Bueno, concretamente me referiré a algunos puntos, les mencionaré en realidad algunos puntos sobre los cuales consideramos que es importante que ustedes al momento de transcurrir por las lecturas puedan prestarle especial atención. Entonces, la jurisprudencia de estos órganos se ha referido a temas como, por ejemplo, el derecho a la libertad personal de los migrantes. Ese tema, a su vez, ha abarcado varios subtemas. Como ustedes saben, las restricciones a la libertad personal, que sean de personas migrantes o no migrantes, de personas adultas, debe ser excepcional. Eso es una regla que lo habrán visto cuando habrán visto, o que verán cuando se referirán a libertad personal. Pero en casos de migrantes esa excepcionalidad adquiere un carácter mayor. La persona detenida por su mera situación migratoria no es un delincuente, no es una persona que cometió un delito, es una persona que simplemente puede estar en una situación irregular. Y la privación a la libertad, la restricción a su derecho a la libertad, debe ser extremadamente excepcional, ¿no? Mucho más de lo que suele ser para otras personas. Eso lo abordarán bastante en las lecturas y lo veremos más en detalle en la conferencia del viernes, ¿no? En el marco del análisis del derecho a la libertad personal, la Corte se ha referido al derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, al derecho a la libertad personal de los solicitantes de asilo, que también tiene peculiaridades, a la libertad personal de los familiares migrantes y niños no acompañados, ¿no? Entre otros temas. Asimismo, la Corte se ha referido al derecho al debido proceso y al acceso a la justicia de los migrantes, en su jurisprudencia, también la Comisión Interamericana, obviamente. Como subtemas dentro de ese tema tendríamos los derechos a la protección judicial, la evaluación de ambas corpus, cómo se han interpretado esas garantías, cómo se han interpretado esos derechos en casos de migrantes. Cómo son las garantías del debido proceso en procedimientos de expulsión, cómo son las garantías del debido proceso en procedimientos para determinar una condición de refugiados. La Corte también se ha referido al principio de no devolución, al no refoulement de solicitantes de asilo y de otros migrantes, ¿no? Como ustedes saben, ese principio existe tanto para migrantes como para solicitantes de refugio. ¿En qué consiste el derecho a solicitar asilo? Eso también lo vamos a desarrollar en esta semana y lo vamos a ver en la conferencia del viernes. Hay una sentencia reciente, el caso Pacheco Tineo, que se refiere específicamente a ese tema y que lo desarrolla con amplitud. Por otro lado, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana se han referido en varias de sus sentencias al derecho a un trato humano durante la detención, ¿no? Cómo debe ser el trato que garantiza el Estado a un migrante en situaciones de privación a la libertad, ¿no? Que ya de por sí deben ser excepcionales. De esa forma, cuál es el trato durante la detención, cómo deben estar separados, el derecho a estar separados de los reclusos, de los reclusos penales, el derecho a ser notificado de traslados a otros establecimientos, el derecho a una política disciplinaria establecida y al debido proceso, el derecho a procedimientos efectivos de petición y respuesta, el derechos específicos a los solicitantes de asilo en detención, que también tienen un régimen particular, el cumplimiento de principios de Naciones Unidas para la detención de niñas y niños no acompañados en casos de que sean estos migrantes, que también hay unas peculiaridades con respecto a los principios de niños y niñas privados de la libertad. Por otro lado, la Corte Interamericana y la Comisión se han referido extensamente al principio de igualdad y no discriminación cuando se trata de migrantes y veremos cómo lo ha abordado. Asimismo, derechos como el derecho a la vida familiar, el derecho a la protección a la familia, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del domicilio han sido abordados en la jurisprudencia de estos órganos y también los mencionaremos, así como los derechos de los niños migrantes
aprovecho para comentarles que actualmente hay una solicitud de opinión consultiva sobre niños migrantes que podría ser decidida próximamente, y en ese caso, en los próximos meses o en este año o el año que viene, la jurisprudencia y los estándares en la materia se podrán estar enriqueciendo y complejizando. Por último, les menciono que en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, el derecho a la nacionalidad también ha sido abordado, ¿no? ¿Cómo debe ser interpretado ese derecho? Me despido también comentándoles que la Corte, si bien no suele analizar esto dentro del rubro de lo que son los derechos de los migrantes, consideramos que otro aspecto importante del derecho de los migrantes o de los estándares de los migrantes tiene que ver con las poblaciones desplazadas forzosamente, ¿no? El tema es que habitualmente en la jurisprudencia de la Corte esos derechos se analizan en el marco de desplazamientos forzados internos, pero a nosotros nos da la sensación que esos estándares son muy útiles para entender derechos de un tipo particular de migrantes, que es el desplazado de repente dentro de su propio país, ¿no? En una sentencia del mes de diciembre del año pasado, la Corte ha abordado este tema, una sentencia sobre desplazados del río Cacarica contra Colombia, y ha desarrollado algunos derechos que tienen esas personas en situación de desplazamiento, ¿no? Los derechos a las condiciones de vida, los derechos a la familia, los derechos del niño en esas condiciones. Entonces sería importante que ustedes complementariamente accedieran a esa sentencia y la pudieran leer. Nosotros abordaremos ese tema en la conferencia de viernes. Les agradezco mucho, les deseo una excelente semana, espero que puedan leer todas las lecturas, y no duden en escribirme por medio del chat que tienen a disposición en el sitio de la Corte para cualquier pregunta que tengan, inquietud con respecto a la bibliografía o a estos temas que vamos a abordar. Muchas gracias.